Hola gente, ¿qué tal? Yo soy el Piqui Celeste, esta vez para realizar el primer video sobre la biografía de algún personaje relacionado a Sporting Cristal, de una persona que estuvo ligado al club prácticamente toda su vida y que hoy en día es el técnico del primer equipo. Pasó de ser promesa a ser figura, llegó a ser campeón como jugador, como asistente y como técnico de Cristal. Hoy hablaremos de la biografía de Roberto Mosquera. Roberto Mosquera nació el 21 de junio de 1956 en Ibagué, Colombia. Hijo de Alfredo Mosquera, un muy buen delantero peruano que tuvo un gran paso por el fútbol colombiano, para ser más precisos en el Millonarios, un equipo donde compartió con uno de los mejores futbolistas de la historia, Alfredo Di Stéfano, que es un jugador argentino que es ícono del Real Madrid y el cual Roberto Mosquera asegura que lo cargaba de niño. Su padre jugó en Perú por Sporting Tabaco, por Sporting Cristal y por el Porvenir Miraflores. Sin embargo, la mayor parte de su carrera la jugó en Colombia, en Deportes Tolima, en Millonarios, en Atlético Nacional. Justamente en 1956, cuando nace Roberto, estaba jugando para el Deportes Tolima. Podemos decir de que Roberto nació y creció en un ambiente totalmente futbolero, ya que también fue sobrino de Máximo Vides Mosquera, un delantero peruano de la década del 40 y 50 que fue muy reconocido y perteneció a la selección peruana. Roberto asegura que fue hincha de Alianza Lima de niño, ya que una vez lo llevaron al estadio y pudo ver jugar a Cubillas, a Pitín Segarra, a Perico León, entre otros, pero que se vuelve hincha de Sporting Cristal cuando llega al club a la edad de 10 años. Roberto llega al club un poco antes que Julio César Uribe, uno de los ídolos de Sporting Cristal y uno de los jugadores más talentosos que ha vestido la celeste. Fueron amigos desde muy joven y prácticamente debutaron juntos y consiguieron muchos títulos en las divisiones menores y luego posteriormente en Sporting Cristal en la primera división. Ambos debutaron casi a la par en los años 70, justo en una época donde Cristal conseguiría un bicampeonato muy recordado, teniendo uno de los mejores equipos que ha podido tener la celeste en toda su historia, contando con jugadores como Ramón Quiroga, Eliazar Soria, Carlos Carbonell, Héctor Chumpitaz, el Panadero Díaz, Fernando el Cóndor Mellán, que todavía sigue trabajando para el club, Alfredo Quesada, el jugador con más títulos en la historia de Sporting Cristal, Ramón Mifflin, Juan Carlos Oblitas, Percy Rojas, Cachito Ramírez y los mencionados Julio César Uribe y Roberto Mosquera. Un equipazo dirigido por Marcos Calderón, que era prácticamente la selección peruana. Tanto Julio César Uribe como Roberto Mosquera serían muy importantes para conseguir el bicampeonato del 79 y del 80. Entre ambos años, Julio César Uribe marcaría 31 goles, mientras que Roberto Mosquera marcaría 14. Este sería el primer bicampeonato de la historia de Sporting Cristal y además tuvo un valor agregado porque llevábamos 6 años sin campeonar. Estos campeonatos también fueron los primeros para Roberto Mosquera, quien ya era conocido como uno de los mejores punteros derechos del Perú, por lo mismo que fue parte de la selección peruana en el Mundial de 1978, un equipo peruano que jugó un gran mundial superando la primera fase de grupos en el primer lugar, inclusive por encima de los Países Bajos, y quedándose en la segunda fase perdiendo ante Brasil, Polonia y Argentina, en una segunda fase donde el primero del grupo jugaba la final, el cual fue Argentina, y el segundo por el tercer puesto, el cual fue Brasil. Pero volviendo a Roberto Mosquera, luego del bicampeonato emigraría por primera vez al extranjero en 1981 para jugar por Talleres de Córdoba. Inclusive llegó a enfrentar a Diego Armando Maradona cuando este jugó su primer partido con Boca Juniors. Más adelante Roberto seguiría los pasos de su padre y se abriría paso en el fútbol colombiano, primero llegando al Deportivo Cali y luego en el Once Caldas. Para el año 1986 Roberto regresaría al fútbol peruano, pero esta vez no para jugar por Sporting Cristal, sino por el San Agustín, equipo donde saldría campeón, pero solo estaría una temporada, ya que al año siguiente volvería a Colombia, pero esta vez para jugar por el Deportivo Cúcuta. Para 1988 se abriría paso al fútbol ecuatoriano para jugar por el Aucas de Quito. Solo una temporada, pues al año siguiente retornaría al Perú para jugar por San Agustín el último año de su carrera. Pero luego de esto, al año siguiente, en 1990, Roberto volvería al fútbol para jugar la segunda división peruana, por el Lawn Tennis. Esto a pedido de su presidente Miguel Pelni. Aquí en este equipo jugó 6 partidos, marcó 5 goles, pero a mitad de ese año decidiría retirarse oficialmente del fútbol a los 34 años. Tan solo un año después de su retiro, Mosquera empezaría ya su preparación como DT, primero como asistente de Miguel Compan en el Sport Boys y en la selección peruana,
Recién su primera experiencia como DT sería en el Unión Huaral, ya en 1995, equipo que recién había ascendido y que con él terminaría descendiendo a final de año. Luego de eso volvería a Sporting Cristal, después de muchos años, esta vez como asistente de Sergio Marcarián en los años 1996 en el 97, siendo parte del tricampeonato y siendo parte del subcampeonato de Copa Libertadores, sin duda la época más importante del club. Posteriormente Mosquera tendría vaivenes como DT, tuvo buenas campañas con el Bolognesi de Tacna entre el 2002 y el 2005, llevándolo inclusive a su primera Copa Internacional, pero también con pasos en el Municipal y bueno también en el Bolognesi, en donde perdería la categoría en los años 2007 y 2009 respectivamente. Su carrera como DT recién despegaría con el Rojo Matador en el 2011, donde lograría la mejor campaña de la historia de dicho club, dejándolo tercero en el campeonato y clasificándolo a la Copa Libertadores. Teniendo jugadores como la Pinza Hernández, Blas López y el Cholito Ávila, logró un campañón que lo llevó al año siguiente al club de sus amores, Sporting Cristal. Esta vez con la difícil tarea de volver a campeonar luego de 7 largos años, la mayor cantidad de años que ha pasado Sporting Cristal sin campeonar. Y así fue, el año 2012 es uno de los años más recordados para el hincha celeste, un año de ensueño en el cual el equipo recobró una identidad, jugó un muy buen fútbol, fue efectivo y dio espectáculo para las tribunas. Ir a ver a Sporting Cristal ese año era ir a ver un equipazo que funcionaba muy bien y que tenía las 3G, ganaba, goleaba y gustaba. Comenzamos el año con un estadio lleno, despidiendo un ídolo celeste, el cual era el Chorri Palacios, y terminamos el año con un estadio también totalmente lleno, proclamándonos campeones ante Real Garcilaso, luego de un gran gol del goleador de aquel año, Junior Ross. Sin embargo, no solo Ross fue importante para este campeonato, este fue el primer año de Jorge Cazulo, quien fue el mejor jugador del campeonato. Tuvimos a Loquito Delgado como capitán, a un Lobatón en un gran momento, a Ávila, a Rengifo, a Mariño, a Advíncula y Yotún por las bandas, a Sheput y demás. Un equipazo que consiguió la estrella 16 y que nos hizo soñar con la siguiente Libertadores. Sin embargo, para el siguiente año el equipo se desmanteló. Se fueron los laterales Advíncula y Yotún, se fue Loquito Delgado, se fue Mariño, se fue Neca Vilches, y los jugadores que vinieron no dieron la talla. Inclusive a pesar de eso quedamos con 8 puntos en la fase de grupos y nos quedamos a un punto de clasificar, en un grupo que en realidad daba para ilusionarse. La relación entre Mosquera y la dirigencia se había malogrado luego de los cambios que tuvo el equipo a inicios de año, y a pesar de que no estábamos teniendo un mal campeonato, se decidió sacar a Roberto Mosquera porque no cumplía con el manual de estilo que quería Cristal. Esto después de una dura derrota ante Universitario por 3-0. Posteriormente, Roberto pasaría al Juan Aurich el 2014, equipo que jugó la final contra nosotros y que cayó luego del tercer partido jugado en Trujillo. Llegaría a Alianza el 2016, en donde tuvo un breve paso y saldría de mala manera. Y recién el 2017 daría el salto al extranjero y se convertiría en DT del Jorge Wilstermann de Bolivia, equipo donde tuvo su mejor participación en Copa Libertadores como DT, eliminando a Peñarol en fase de grupos y a Atlético Mineiro en los octavos de final. Llegaría a jugar los cuartos de final ante River, donde le ganó inclusive 3-0 en la altura en el partido de ida, pero luego sería pasado por encima en el Monumental, cayendo por 8-0. Luego de esto pasaría al modesto equipo boliviano, el Royal Party, equipo donde jugó también John Jairo Mosquera, y donde llegó a alcanzar los octavos de final de Copa Sudamericana, en donde caería ante la Equidad de Colombia por un global de 4-2. Luego de esto, de su paso por Bolivia, en septiembre del 2019 Roberto Mosquera llegaría a Binacional de Puno, equipo que había ganado la apertura, pero que ante los malos resultados que tuvo en el clausura sacó a Javier Arce del puesto. Mosquera llegó a un equipo que tenía asegurado la final, la cual jugarían ante Alianza y se proclamarían campeones por primera vez en su historia, dando la vuelta en Matute. Todos recordarían esas finales por la inclusión del VAR en el partido de ida y también por esto. Sin embargo, y a pesar de ser campeón, ante la inestabilidad dirigencial del club puneño, Roberto Mosquera decidió irse luego del campeonato. Y ante el pésimo inicio de Cristal el 2020 al mando de la Muñeca Barreto, Mosquera volvería a Cristal luego de 7 largos años. En la Florida encontraría un plantel con buenos jugadores, pero que la pasaba muy mal en el campeonato, encontrándose en el puesto 16 luego de 6 fechas. Pero al llegar no todo fue color de rosas. Con Mosquera perderíamos 1-0 ante Stein de locales y sacaríamos un empate 1-1 ante Vallejo en Trujillo,
en un partido donde tranquilamente pudimos haber perdido por goleada. Lo crucial en esa temporada fue la pandemia, y es que debido a la para que tuvo el campeonato debido a la emergencia sanitaria, Mosquera pudo tener tiempo con el equipo para reacondicionarlo física y mentalmente. Luego de la para, Cristal era otro. Terminó bien la fase 1, le quitaríamos el invicto universitario con un equipo sin los seleccionados y posteriormente ganaríamos la fase 2 clasificándonos a los playoffs de ese año. Sporting Cristal alargaría la búsqueda de la 27 para Universitario y le ganaría la final teniendo como figuras a Corozo, a Emanuel Herrera, a Olivares, a Merlo, a Gianfranco Chávez, que marcaría 2 de los 3 goles en las finales, Jorge Cazulo, que se retiraría luego de estas finales habiendo conseguido 5 títulos en 9 años con el club. Hasta ahí todo era amor y gratitud para Roberto Mosquera. Más allá de todo, nos había llevado a campeonar nuevamente, inclusive ante la U, que tiene un sabor especial, pero el año siguiente, el 2021, el equipo involucionó debido a los cambios que siguieron en el plantel. Se fue por ejemplo nuestro goleador Emanuel Herrera, llegó un Riquelme que no dio la talla, llegó Alejandro Hover como el fichaje del año y fue el goleador del equipo, pero más que todo por goles de penal. Se fue Corozo a mitad de temporada y llegaron jugadores como Alejandro González, no rindió, Percy Prado, no rindió, e Irben Ávila, que fue el único refuerzo decente a pesar de las críticas cuando recién llegó, ya que fue de menos a más en el campeonato. La gran falta de este equipo fue la falta de gol. Generaba pero no convertía, y eso se reflejó en las finales, en donde fuimos totalmente superiores a Alianza, pero nos quedamos con las manos vacías y no pudimos marcar goles. Para el 2022 lo que más se necesitaba reforzar era el ataque, y Cristal se equivocó nuevamente, esta vez con mucha más responsabilidad de Roberto Mosquera, trayendo al peor 9 de la historia al equipo, el cual era John Jairo Mosquera, que felizmente hace poco se le rescindió contrato. Así, nuevamente sin 9 y con un equipo que no se reforzó otro año más como debía, Cristal fue eliminado de la Copa Libertadores habiendo jugado tan solo 4 partidos. Y los malos planteamientos, los malos cambios y las erróneas declaraciones de Roberto Mosquera hicieron que el hincha pierda la paciencia y pida su cabeza. Hoy es muy difícil que Mosquera sea técnico de Cristal más allá del siguiente año, y es que a pesar de que en su carrera siempre ha estado relacionado con la celeste, ha salido campeón como jugador, como asistente, como técnico, las malas decisiones actuales y las declaraciones en donde habla mal del hincha le van pasando factura. Fue así como Roberto Mosquera pasó de promesa a jugador reconocido, campeón como jugador, asistente, técnico, y ahora a ser un DT que es más criticado que alabado por sus propios hinchas. En mi opinión, a veces con adjetivos muy injustos, por más de que yo creo que ya no debería seguir como DT de Cristal, pero uno puede ver su historia y lo que consiguió con el club y no puede llenarlo de apelativos tan insultantes. Roberto Mosquera es como es un personaje que te puede caer bien o te puede caer mal, siendo también importante el nivel futbolístico que esté pasando su equipo en ese momento. Pero no es el peor DT de la historia como algunos aseguraron, ni mucho menos un enemigo del club. Tuvo aciertos y errores como todos, le faltó más autocrítica en ciertos momentos, pero más allá de todo es parte de la historia de Sporting Cristal y eso no se puede borrar. Bueno gente, esta fue la biografía de Roberto Mosquera. Si te gustó no olvides dejar tu like y suscribirte. Coméntame también a qué otro personaje te gustaría que se le haga una biografía para más adelante sacar más videos así. Conmigo será hasta la próxima y como siempre, ¡Fuerza Cristal!